Hola, hoy explicaremos el código de la línea con anti-aliasing o difuminada. Entonces, bueno, como siempre ya sabemos que nuestras librerías son glue.h, iostream y en este caso vamos a utilizar stdlib.h para poder utilizar la función de valor absoluto. iostream la vamos a utilizar para poder poner texto en pantalla. Aquí podemos ver el ancho y el alto que vamos a definir para nuestra pantalla, y estas son nuestras variables que nos van a permitir calcular x1, y1, x2, y2, la pendiente y el punto de corte con el eje X. Además, para poder definir pues cuál va a ser el punto inicial y cuál va a ser el punto final. El main tenemos, como ya lo había dicho, nuestro texto que aparecerá en pantalla, la definición de la posición de la ventana y el tamaño. El fondo de nuestra pantalla va a ser blanco y voy a llamar a mi función display, que es esta que tengo aquí. En display voy a llamar a pantalla. En la función pantalla defino glueOrtho 2h para definir el ancho y el alto de mi pantalla. Además, aquí voy a definir mi eje de coordenadas con un for, y con estos otros dos for voy a dibujar mis ejes de referencia. Vamos a continuar con la función mouseMove. Esta función lo que me permite, como ya lo había dicho en un video anterior, es capturar los datos de el punto inicial y del punto final. Entonces, lo que voy a hacer es que si c es igual a 0, esto va a definir que va a ser mi primer punto, y en el momento en que c cambie, voy a tomar mi segundo punto. Entonces, si oprimo mi botón izquierdo, esas coordenadas van a ser A1, B1, y le voy a dar la orden a C para que pueda entrar al E2 y así poder tomar mi segundo punto. Estos datos se los voy a mandar a Pintapixel para poder definir que ese va a ser mi punto. Y va a pintar un punto de color rojo, tal como lo vemos aquí. Ahora, en mi segunda condición es exactamente lo mismo. Si oprimo mi botón derecho, en este caso, voy a capturar mi punto 2. Y de la misma manera voy a pintar un píxel de color rojo para definir que ahí va a estar ubicado mi punto. Y voy a mandar estos puntos al definidor, lo que va a hacer, como dice su nombre, es definir quién es x1, quién es y1, quién es x2 y quién es y2. En definidor, como ya lo mencioné, le voy a mandar estos 4 parámetros, y para definir quién va a ser mi punto inicial y quién va a ser mi punto final, lo haré con x. Entonces, si A1 es menor o igual a A2, entonces A1 sería mi primer punto. Entonces sería x1, y1, en este caso puse z porque tuve un pequeño problema con la definición de la variable y1, y pues A2 será x2 y y2. En caso contrario, pues se mantendrán, digamos que los valores. Y dependiendo de esto, pues estos valores se los mandaré a Pintalínea. En Pintalínea voy a recibir mis 4 parámetros y voy a calcular de x. Porque tengo que calcular de x, dependiendo de esta, voy a saber si tengo una pendiente
indefinida, es decir, una línea vertical, o si puedo tener cualquier otra línea, que quiere decir que pues mi dx existe. Entonces, si mi dx es diferente de 0, voy a calcular de y, voy a calcular la pendiente, que es de y sobre dx, y b, que es mi punto de corte con el eje y, y este lo calculo despejándolo de la ecuación y igual a mx más b. Entonces tengo que b es igual a y menos m por x. En este caso puedo utilizar x1 y1 o x2 y2 pues respectivamente. Entonces tengo varios casos. Si dx es mayor o igual a de y, voy a pintar mi línea con respecto a x, ya que pues es como mi mayor rango. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un for desde x1 hasta x2, que es como va a recorrer la función, y le voy a mandar 3 líneas. Esta va a ser la línea principal, que va a ser de color negro. Estas 2 líneas son el anti-aliasing, que es en donde voy a poner una línea en la parte superior y una línea en la parte inferior de esta, solo un píxel arriba y un píxel abajo. Tuve un pequeño problema con difuminar este anti-aliasing, ya que mi concepto era poder hacer lo siguiente: dibujar una línea, fue que si yo le pongo aquí, digamos, un píxel y me acerco lo suficiente, digamos que en un píxel esta línea no tiene anti-aliasing. Si le pongo 3 píxeles, lo que voy a observar es que en cada salto que tiene en el eje Y, como lo podemos ver aquí, va a haber un pequeño degradado desde el color más oscuro hasta el color más claro. Es decir, aquí hay un pequeño degradado desde el negro hasta el blanco, y esto se va a cumplir en cada salto que va a ser en Y. Este fue el pequeño salto que yo no pude realizar. Dependiendo de la pendiente que tenga mi línea, estas líneas, este degradado va a ser mayor. Es decir, que aquí van a haber más colores, mientras que el de X en este caso sea mayor, como lo podemos ver acá. Pero en el caso de que mi de Y sea mayor, pues los colores van a disminuir. Lo que yo tengo aquí es que simplemente voy a pintar una línea de color gris en la parte superior y en la parte inferior de mi línea principal, que es mi línea negra. Bueno, en este caso es cuando el de Y es mayor al de X, es decir, cuando es una línea, digamos que muy vertical, tendiendo a ser vertical. Entonces, pues tengo dos casos. Si yo pinto mi primer punto desde la parte inferior hasta la parte superior, o si la pinto desde mi parte superior hasta mi parte inferior. Entonces aquí es exactamente lo mismo, pero lo que voy a hacer es variar mi línea en X. Entonces voy a agregar una línea con un píxel de más en X y con un píxel de menos en X. Y pues esta va a ser mi línea principal. Ahora, bueno, este es el caso contrario. Ahora, bueno, teniendo en cuenta que mi dx sí sea 0, es decir, cuando tengo una pendiente indefinida o una línea vertical,
Entonces voy a tener dos formas de pintarla. Como lo mencioné anteriormente, si mi punto inicial está abajo y el segundo arriba, o si mi punto inicial está arriba y luego abajo. El proceso es exactamente el mismo. Realmente estas dos líneas son el anti-aliasing, pero como lo mencioné no pude hacer ese salto de línea para poder hacer el degradado. Entonces lo que yo tengo es, como podemos ver, hay una pequeña línea gris en la parte superior y una en la inferior. Si en el caso de que mi DY sea mayor, que sería por acá, tengo una línea en la parte inferior y otra en la parte superior, o digamos que en la parte izquierda y otra en la parte derecha. Esta sería mi línea con pendiente indeterminada, que también tiene sus líneas grises al lado, y esta sería mi línea con pendiente cero. Y listo, eso es todo.